Buenos días, chicos. Nuevamente estamos juntos otro martes en este tiempo de devocionales. Es un día más en el que podemos agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él sigue haciendo por nosotros y nuestras familias también. Me gustaría que si aún no has tenido un tiempo de oración, un tiempo en el que has podido dejarle al Señor todas tus cargas antes de meditar en su palabra, lo tengas en este momento. De repente hay algunos que dejaron estos días de hacer su devocional o que sienten que no han estado comportándose conforme a lo que dicen las escrituras. Entonces tómate un tiempo en el que puedas estar a cuentas nuevamente con Dios para que al momento de entrar en su presencia podamos entrar con un corazón limpio y prestos para poder aprender, entender y aplicar en nuestra vida lo que el Señor nos muestra el día de hoy mediante su palabra. Así que tómate un tiempo para hacerlo, puedes pausar el video y luego continuar con lo que viene. Muy bien, imagino que a este punto ya todos hemos arreglado nuestra relación con el Señor, todos estamos limpios de pecado y estamos con muchas ganas, mucha hambre y sed de su palabra. Así que no se preocupen que ya comenzamos con el devocional. Vamos a orar nuevamente, acercarnos a nuestro Dios para que Él nos guíe y nos ilumine en esta mañana a poder entender su palabra. Oramos. Bendito Señor, Padre amado, gracias te damos, Señor, nuevamente por este maravilloso día, Padre, que tú nos regalas, porque un día más podemos acercarnos a ti con confianza, Señor, porque no necesitamos intermediarios que no sea ya nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos, Señor, a nadie, ningún sacerdote, Señor, sino que podemos acudir a ti con libertad de ir hasta tu trono, Padre. Gracias por esa libertad que encontramos gracias al sacrificio de Jesús. Ayúdanos, Señor, ahora a concentrarnos en la meditación de esta mañana y que tu palabra, Señor, tu voz, Señor, podamos escucharla, podamos leerla, Señor, y podamos interiorizarla en nuestros corazones y aplicarla también, Padre amado. Te pido por cada uno de los chicos que está escuchando este devocional, por cada uno de los jóvenes también que está escuchando este devocional, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que bendigas este tiempo en cada uno de ellos. Ayúdalos también ahora más tarde, en lo que queda del día, a todos a concentrarse en sus colegios, en las tareas, en el trabajo, en los estudios, Señor, para que podamos así poder estar tranquilos, poder estar en paz, Señor, y poder recordar en todo momento lo que aprendamos de ti esta mañana. Bendice este tiempo y tu santa palabra. En el santo nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos. Continuamos el devocional en el libro de Mateo. Esta vez nos toca el capítulo 26. Bueno, no esta vez, ya estamos llegando al final del capítulo 26. El capítulo 26 ha estado largo y nos ha tardado bastantes devocionales, pero es porque la palabra del Señor se tiene que estudiar de a pocos para poder brindarle su tiempo a cada parte y porque de cada parte podemos aprender muchas verdades. Entonces, no pretendas entender todo en una mañana o de repente en una semana. Tenemos toda la vida para poder estudiar la palabra del Señor y estoy segura que ni aún así vamos a poder entender todas las verdades que están descritas en su palabra. Pero justamente por eso hay que prepararnos, hay que esforzarnos y ni un solo día deberíamos dejar de leer su palabra. Porque ¿acaso algún día dejas de comer o algún día dejas de beber? No. Entonces necesitamos alimentarnos de algo que es mucho más importante, que es su palabra. Leemos entonces Mateo 26, desde el capítulo 57 hasta el final. Ya estamos terminando todo el capítulo 26. Leemos 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para negarle a la muerte, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús
callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo, él a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos desde el inicio por partes. Todo esto creo que lo recordamos con claridad. Es el momento que llevan a Jesús frente al sumo sacerdote Caifás, y empiezan a venir falsos testigos y empiezan a decir cosas que Jesús nunca había dicho. Y Jesús, pudiendo defenderse, Jesús no se defendió. Jesús estuvo callado. ¿Por qué crees que Jesús no se defendió? Una de las razones es para cumplir la profecía ya dicha antes por el profeta Isaías. Te invito a que busques en tu Biblia Isaías capítulo 53, versículo 7. Lo voy a leer. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías, muchos años antes, ya había profetizado lo que iba a pasar al momento de que de que atrapan a Jesús, de que arrestan a Jesús. Él ya nos había dicho que Jesús iba a permanecer como un cordero callado frente a sus trasquiladores, sin abrir su boca. Y de esta manera también Jesús nos muestra cuánta sabiduría tenía él, ¿no? Porque pudiendo hacerlo, pudiendo defenderse, él prefirió callar. ¿Por qué? Posiblemente porque, para empezar, las personas no le hubieran creído, no hubiera servido de nada, de repente hubiera sido mucho peor. O imagínate, cuando uno está molesto, dice cosas de repente sin pensar o algo así. Pero Jesús nos muestra su condición, él es 100% Dios, 100% hombre, y no como nosotros, que si alguien nos dice algo malo de nosotros y es mentira, al toque salimos a la defensiva: oye, no, ¿qué te pasa? Eso no es cierto. Jesús no. Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Jesús estuvo callado, él muy sumiso, muy tranquilo y muy sabio en ese momento, a pesar de que todos estaban burlando de él y que todos estaban hablando cosas que no eran ciertas. Esto es una lección también para nosotros. Aprendamos del carácter sumiso, humilde y sabio de Jesús. Y Jesús solamente habló en el momento de que el sumo sacerdote Caifás hizo una pregunta acerca de su deidad, ¿no? Él le pregunta y le dice: entonces el sumo sacerdote, versículo 63, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos recuerden que ellos estaban esperando a un Mesías, ¿no? Entonces, imagínense, ellos no creían que Jesús era el Mesías, ellos no creían que Jesús era el Mesías. E incluso cuando le preguntan eso, Dios dice: no solo soy el Mesías, ¿no? Yo soy
y Jesús le responde, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dios hablando acerca de su deidad. Jesús, perdón, hablando acerca de su deidad. Es ahí donde el sumo sacerdote Caifás se enoja de tal manera que rompe sus vestiduras. Y si nosotros vamos a Levítico, incluso el sumo sacerdote estaba haciendo algo que iba en contra de la ley que se supone que él cumplía, ¿no? Que era intachable. Vamos a Levítico 21, versículo 10. Versículo 10, yo lo voy a leer, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, escucha esta parte, ni rasgará sus vestidos. Era una ley para los sumos sacerdotes. ¿Y qué estaba haciendo acá el sumo sacerdote Caifás? Exactamente lo opuesto a lo que nos decía la ley en Levítico. No debes rasgar tus vestiduras. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Verdaderamente, el que se jactaba de cumplir la ley y que más bien decía que Jesucristo era el que blasfemaba, era el que iba en contra de lo que estaba establecido en la ley, él rompiendo la ley, el sumo sacerdote rompiendo la ley. Es terrible lo que hizo este hombre, ¿no? Pero ¿qué podemos ver al momento en el que el sumo sacerdote que Caifás rompe sus vestiduras? Podemos ver que él, sin darse cuenta, estaba de alguna manera graficando lo que estaba pasando al Jesús entregarse, porque si nos damos cuenta, nosotros ya no necesitamos de ningún intermediario, como era lo que estaba orando, porque podemos acercarnos confiadamente hasta el Señor por medio del sacrificio de Jesucristo, que es nuestro único mediador. Ya no necesitamos de ningún sacerdote, no necesitamos de ningún sumo sacerdote. Recuerda ese momento en el que el velo del templo se rasga, lo vamos a ver probablemente más adelante, el velo del templo se rasga. Es que porque nosotros podemos entrar directamente y libremente hasta el trono de gracia, dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos, está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14, voy a leerlo hasta el 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Caifás, que en ese momento fue el último sumo sacerdote, al rasgarse sus vestiduras estaba graficando lo que iba a pasar con Jesús. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y Jesucristo puede entendernos, como dice más adelante, según nuestra semejanza, porque Él fue hombre también, igual que nosotros, pero que no tuvo pecado. Entonces, debemos cada día agradecerle al Señor que por los méritos de Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesucristo, tenemos libertad y entrada al Padre. Si no hubiera pasado esto, imagínate, seguiríamos como en este tiempo que por miles de años necesitaban a un gran sumo sacerdote. Pero Jesucristo vino y rompió todo eso y nosotros tenemos esa libertad, esa cercanía con nuestro Padre nuevamente. Entonces agradezcamos diariamente, chicos. A veces se nos olvida y damos por sentado de que somos salvos del sacrificio que hizo Jesús. No, démosle gracias diariamente porque por todo lo que conllevó, por todo lo que tenemos gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces continuamos leyendo, chicos. Desde ese momento, al Caifás escuchar esto y rasgarse las vestiduras, se enoja y empieza a burlarse de él. Dice que le escupieron en el rostro, dice que le dieron puñetazos, dice que le tiraban cachetadas, lo abofeteaban, y Jesucristo, y se burlaban de él. A ver, dime pues ahora, ¿quién te cacheteó? Tú que eres profeta, ¿quién fue el que te dio el primer golpe? ¿O quién te escupió en la cara? Se estaban burlando del Hijo de Dios. Imagínense qué terrible, ¿no? Qué horrible, qué espantoso de verdad ese momento. Imagínate tú presenciando esto
¿Qué hubieras hecho en ese momento? Imagínate, Él estaba haciendo eso por ti, Él estaba recibiendo eso por mí y por todos los pecadores. Hubo alguien que estaba ahí, que estaba presenciando todo. ¿Quién fue? Lo vemos más adelante. Pero estaba sentado fuera del patio. ¿Quién? Pedro. Jesucristo hizo esto por todos sus pecadores, los que venimos a ser sus hijos, nosotros. Él lo hizo por nosotros, incluyendo a Pedro. Y a veces podemos pensar y decir, si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, yo hubiera ido, hubiera ayudado a Jesús, lo hubiera defendido, o al menos hubiera hecho que él sepa que estoy con él, ¿no? Pero Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces. Así como Jesús ya le había dicho que pasaría. Jesús le había dicho que antes de que cante el gallo lo iba a negar 3 veces. Y en realidad es muy probable que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Porque cargamos con este pecado que está ahí con nosotros. Y es por eso que nosotros, mira, imagínate, si Pedro, habiendo estado caminado con Jesús, en este momento de tentación, en este momento de pecado, porque no quiero llamarle debilidad, en este momento de tentación y de pecado, negó a Jesucristo, en ese momento en el que él pudo haber dicho, sí, es cierto, yo he caminado con Jesús, yo lo conozco y hubiera podido evangelizar y hubiera podido predicar. Él pensó en ese momento, no, si yo abro mi boca acá me matan también, o me apresan, me llevan preso, o me golpean, o también me escupen, qué sé yo, ¿no? Entonces él dejó lo que tenía que hacer después de haber caminado con Jesús, de la mano con Jesús, después de haber escuchado de su boca, después de haber confiado en Jesucristo, hace esto de esta manera. Y en realidad, chicos, yo creo que si tú hubieras estado ahí o si yo hubiera estado ahí, probablemente hubiéramos hecho esto, de repente hubiéramos hecho algo mucho peor. Y me duele reconocerlo, porque quisiera pensar que yo hubiera actuado diferente. Lamentablemente no lo creo, y es muy duro y es muy triste. Si nos podemos a pensar en nuestra realidad ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos negado a Jesucristo con nuestro testimonio? De repente no hemos dicho, no soy cristiano, eso no es cierto, o no, pero nuestro testimonio no está diciendo que somos hijos del Rey Altísimo. Nuestro testimonio no está honrando nuestra fe o el sacrificio de Jesucristo. Nuestro testimonio no está reflejando que Jesucristo cambió nuestras vidas, que el Señor tuvo piedad y misericordia de nosotros y que nos ha rescatado de esta condenación que merecíamos. ¿Cuántas veces le has fallado? ¿Cuántas veces las personas han encontrado en ti a una chica o a un chico que puede ser cualquier cosa menos un cristiano? ¿Cuántas veces, piensa, has dicho cosas que no han glorificado al Señor, sino por el contrario, prácticamente has negado ser hijo de Dios? No porque has dicho no soy hijo de Dios, sino porque tus acciones lo han reflejado. ¿Cuántas veces, chicos, yo a veces he visto conductas en mí, en mis hermanos, de la iglesia, de otras iglesias, gente que yo sé que son cristianas, y me ha dado mucha tristeza, incluso en mí misma, mucha tristeza al luego recordar y pensar, wow, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué escuché esto? ¿Por qué participé en esto? Porque nosotros somos aquí los testigos de Jesús. Nosotros tenemos que testificar de Jesús con nuestra boca, con nuestras acciones y con nuestro testimonio. Si no lo estás haciendo, si no lo estoy haciendo, entonces es momento de tomar una decisión, pero que no sea una decisión fundamentada en emociones, en que de repente en este tiempo que has estado escuchando lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios nos enseña mediante su palabra, te has emocionado, te has sentido mal, o has dicho, ay, quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes. Sí, posiblemente eso haya pasado, pero recuerda que nuestras decisiones se deben convertir en acciones, nuestras emociones deben verse reflejadas en acciones para que sean decisiones verdaderamente racionales y que sea algo constante. ¿Vamos a fallar? Sí. Es duro y, como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago.
Y es muy probable que muchos de nosotros tengamos ese anhelo y ese deseo de servir al Señor, de testificar de Él con nuestro testimonio y con nuestra boca. Pero estoy seguro de que todos hemos fallado en muchas ocasiones, a veces conscientemente o a veces inconscientemente. Pero tenemos de igual manera que esforzarnos cada día de nuestras vidas para glorificar el nombre del Señor con nuestro testimonio. Entonces, te invito y te reto a que el día de hoy puedas hablar con el Señor y decidir entregarle también tu testimonio. Señor, encárgate tú, controla mi carácter, ayúdame a testificarle a mis amigos. Y si es así, si es lo que has decidido, si este día el Señor ha tocado tu corazón y te ha movido a tomar una decisión, me gustaría que la compartas conmigo y con todos los chicos que estamos formando parte de nuestra reunión de coordinación, ¿no? Para poder apoyarte en oración, porque no es fácil y necesitamos de nuestros hermanos que nos estén apoyando, que nos estén animando, que nos estén haciendo recordar que el día de hoy tomamos una decisión. Así que si así lo has hecho, gloria a Dios. Te felicito y me alegro mucho por ti. Y prepárate porque en los siguientes días posiblemente vayamos a sufrir de mucha tentación. Mantengámonos firmes en su palabra, no la dejemos ni un solo día, para que podamos nosotros salir victoriosos frente a las tentaciones. Les mando de acá un abrazo y nos vemos en el próximo devocional. Adiós, chicos.